La mansión de Salvador Rivas, imponente y rodeada de exuberantes jardines, se alzaba como un símbolo del éxito que había construido con años de arduo trabajo. Era un hombre que había logrado todo lo que se había propuesto, negocios prósperos, una fortuna incalculable y el respeto de los círculos más selectos. Pero en el silencio de su despacho, Salvador sostenía un sobre que parecía pesar más que todo el oro que había acumulado. Dentro, un diagnóstico implacable, una enfermedad terminal. Tiene pocos meses, señor Rivas. Lo lamento mucho. Las palabras del médico resonaban en su mente una y otra vez. Por primera vez en años, Salvador sintió que todo lo que había construido carecía de valor. Su riqueza no podía comprarle más tiempo ni sanar la soledad que lo consumía. Aquella noche, mientras paseaba por los pasillos vacíos de su hogar, decidió que no quería enfrentarse al final en total aislamiento. Pero tampoco podía retroceder en el tiempo y reparar las relaciones que había descuidado. ¿Y si pudiera tener una familia, aunque solo fuera por un día? La idea, al principio absurda, fue tomando forma. Necesitaba a alguien que pudiera llenar ese vacío, aunque fuera temporalmente. Al día siguiente, Salvador dejó su hogar sin previo aviso y se dirigió al centro de la ciudad, un lugar al que no había ido en años. Allí, entre las calles llenas de ruido y movimiento, su mirada se detuvo en una figura que destacaba entre la multitud. Una joven, no mayor de 10 años, ofrecía caramelos a los transeúntes. Su ropa desaliñada y sus zapatos gastados contrastaban con la determinación en su voz. Caramelos. 2 por 5. Repetía, persiguiendo la atención de quienes pasaban. Salvador observó a la niña con interés. Había algo en ella, quizás la chispa en sus ojos, que lo hizo detenerse. ¿Quieres comprar caramelos, señor? Son buenos, dijo la niña con firmeza, sosteniendo una caja frente a él. Salvador sacó un billete grande y lo tendió. ¿Cuántos puedo comprar con esto?, preguntó. La niña miró el billete con sorpresa, pero rápidamente ocultó su asombro. Todos, señor. Puede quedarse con la caja. Pero Salvador no tomó los caramelos. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza y, con una voz tranquila, dijo: No vine por caramelos. Quiero proponerte algo. La niña retrocedió medio paso, sus ojos evaluando cada gesto del extraño. ¿Qué quiere?, preguntó, su tono cauteloso. Solo necesito que finjas ser mi hija por un día. Te pagaré bien, mucho más de lo que podrías ganar aquí en semanas. La niña parpadeó, incrédula. No era la primera vez que alguien se acercaba con intenciones dudosas, pero había algo diferente en este hombre. Aunque desconfiada, necesitaba el dinero. Está bien, pero si esto es un truco, lo sabré, dijo finalmente, cruzando los brazos. Salvador sonrió débilmente. Confío en que lo harás. Ahora, ven conmigo. Así comenzó un encuentro improbable. En el lujoso coche que los llevaba hacia la mansión, la niña, que se presentó como Clara, no apartó la vista de las calles por las que pasaban, memorizando cada giro, como si planeara su escape. Salvador, por su parte, se preguntaba si había cometido un error al elegir a una desconocida para llenar el vacío de su vida.
Cuando llegaron a la mansión, Clara bajó del coche con cautela, observando la imponente estructura frente a ella. Era un mundo completamente ajeno al suyo. Dentro, la ama de llaves, doña Matilde, los recibió con una mezcla de sorpresa y sospecha. Ella es Clara. Pasará el día con nosotros, dijo Salvador, sin dar más explicaciones. Doña Matilde asintió, aunque su mirada hacia Clara dejaba claro que no confiaba en la niña. Salvador llevó a Clara a una habitación, más grande de lo que ella había visto en toda su vida. «Esto será tuyo por el día», dijo, antes de dejarla sola. Clara se sentó en la cama, sus manos apretadas en su regazo. Había aceptado la propuesta, pero no podía sacudirse la sensación de que algo más profundo la esperaba en aquella casa. Clara despertó temprano. La luz que se filtraba por las grandes cortinas de la habitación parecía casi irreal. Durante unos segundos, olvidó dónde estaba. No era su refugio habitual, con paredes agrietadas y ruidos de la calle, sino un espacio que parecía salido de un sueño. Pero los recuerdos de la noche anterior llegaron rápido. Salvador, su extraña propuesta, y la sospecha constante de que algo más se escondía detrás de aquella generosidad repentina. Se vistió con la ropa que habían dejado sobre una silla, un vestido sencillo pero claramente caro, hecho de un material que nunca antes había sentido. Clara se miró en el espejo. Era ella, pero también alguien que no reconocía del todo. Cuando bajó las escaleras, la encontró esperando la doña Matilde, quien la recibió con una expresión más de análisis que de bienvenida. Matilde era una mujer robusta, con una actitud que imponía respeto, aunque Clara pudo notar algo más en sus ojos, preocupación, tal vez incluso desaprobación. «El desayuno está listo». «El señor Salvador está en el comedor», dijo con voz firme, aunque Clara notó un leve cambio en su tono al mencionarlo. Clara asintió y la siguió, sus pasos resonando en los pasillos. El comedor era aún más impresionante de lo que había imaginado, con una mesa larga cubierta de un mantel impecable y rodeada de sillas que parecían demasiado caras para ser usadas. Salvador estaba sentado al final, con un periódico en las manos. Al verla entrar, dobló cuidadosamente las páginas y le dedicó una sonrisa. «Buenos días, Clara. Espero que hayas descansado bien». «Sí, gracias», respondió ella, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa, aunque la distancia hacía que parecieran dos desconocidos en una sala de espera. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Salvador lo observaba de vez en cuando, pero no decía mucho. Clara, por su parte, estudiaba todo, los detalles de la habitación, los gestos del hombre frente a ella, incluso a Matilde, que entraba y salía con movimientos precisos. Sabía que cada minuto en esa casa debía ser aprovechado para entender qué estaba pasando realmente. Cuando terminaron, Salvador dejó su taza de café sobre el platillo con un cuidado casi ritual. Se levantó y caminó hasta la gran ventana que daba al jardín. ¿Alguna vez pensaste en cómo sería tenerlo todo?, preguntó de repente, sin mirarla. Clara levantó la vista, desconcertada. No. No realmente. Siempre he pensado más en lo necesario. Salvador soltó una risa corta, sin alegría. ¿Lo necesario? ¿Y qué es lo necesario para ti?
Clara lo pensó un momento antes de responder, midiendo sus palabras. Que Miguel tenga lo que necesita. Que no pase hambre. Que no tenga que vivir como yo. Aquellas palabras, dichas sin pretensiones, parecieron atravesar a Salvador de una manera que no esperaba. Por un momento, no supo qué decir. Ven, quiero mostrarte algo, dijo finalmente, haciendo un gesto para que lo siguiera. Lo llevó a través de los pasillos hasta un despacho que parecía más un museo. Estanterías llenas de libros, trofeos y fotografías adornaban las paredes. En una esquina, una vieja caja de madera llamó la atención de Clara. Salvador la abrió con cuidado, revelando un álbum de fotos. Le indicó a Clara que se sentara en un sillón cercano mientras pasaba las páginas. Había imágenes de un hombre joven, que Clara reconoció como Salvador, junto a una mujer sonriente y un niño pequeño. A medida que avanzaban, las imágenes se volvían más escasas, hasta desaparecer. Es mi familia, dijo Salvador en voz baja, casi para sí mismo. Cerró el álbum con un suspiro. Los perdí hace mucho tiempo. No he hablado de ellos en años. Clara no respondió. No sabía qué decir. La vulnerabilidad en la voz de Salvador le resultaba desconcertante. No era el hombre seguro de sí mismo que había conocido el día anterior. Salvador la miró, sus ojos cargados de algo que Clara no podía identificar del todo. No te traje aquí solo para mí, Clara. Hay algo que necesito entender. Algo que he perdido y que tal vez tú puedas enseñarme. Clara frunció el ceño, confundida. No entiendo. Tal vez no ahora, pero lo harás. La conversación quedó en el aire. Salvador salió del despacho, dejándola sola con sus pensamientos. Clara permaneció sentada, mirando el álbum cerrado. Las piezas del rompecabezas no encajaban, pero ahora tenía algo más que su instinto. Había un pasado que Salvador intentaba enfrentar, y de alguna manera, ella estaba en el centro de todo. Esa noche, cuando Matilde la llevó de regreso a su habitación, le habló por primera vez con un tono más cálido. Él no suele abrirse con nadie. Si estás aquí, es porque vio algo en ti. No lo desperdicies. Clara no respondió. Solo asintió y cerró la puerta tras de sí. Sentada en la cama, miró por la ventana hacia el jardín. Un secreto vivía en esa casa, y aunque aún no sabía cuál, estaba segura de que su vida y la de Salvador estaban a punto de cambiar para siempre. Clara caminaba por los pasillos de la mansión al día siguiente, sus pasos resonando ligeramente en el suelo de mármol. A pesar del lujo que la rodeaba, no podía dejar de sentirse como una intrusa. Cada cuadro, cada pieza de mobiliario, parecía cargar con un peso que no lograba descifrar. Era como si la casa misma guardara secretos que nadie se atrevía a revelar. En la cocina, doña Matilde se movía con la eficiencia de alguien acostumbrada a mantenerlo todo bajo control. Cuando vio a Clara, dejó lo que estaba haciendo y la observó con detenimiento. ¿Dormiste bien?, preguntó, con una voz que esta vez no sonaba tan fría. Sí, gracias, respondió Clara, aunque era una mentira a medias. La noche anterior había sido larga, y no precisamente por el colchón mullido. Sus pensamientos la habían mantenido despierta,
repasando cada palabra que Salvador le había dicho. Doña Matilde dejó escapar un leve suspiro y le hizo un gesto para que se sentara. «Quiero decirte algo, niña. Don Salvador no suele invitar a extraños a esta casa. Ni siquiera a los más cercanos de su círculo. Si estás aquí, es por una razón. Pero no pienses que todo es lo que parece». Clara la miró con curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar más, Matilde volvió a sus tareas, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Clara sabía que había más, pero también entendía que Matilde no era alguien que compartiera sus pensamientos tan fácilmente. Más tarde, Salvador la llevó al jardín. Caminaban en silencio, el ruido de los pájaros y el viento entre los árboles siendo la única compañía. Salvador parecía estar buscando las palabras adecuadas, como si lo que fuera a decir necesitara ser medido con cuidado. «Clara, quiero que conozcas a alguien», dijo finalmente, deteniéndose frente a un banco de madera bajo un árbol enorme. Desde la distancia, Clara vio a un hombre alto, de cabello gris y expresión seria, que se acercaba lentamente. Llevaba un maletín en la mano y vestía un traje impecable. Parecía fuera de lugar en medio de tanta vegetación. «Este es Álvaro, mi abogado», dijo Salvador mientras el hombre llegaba a su lado. Álvaro apenas le dedicó un asentimiento a Clara antes de volver su atención a Salvador. «Don Salvador, como le mencioné antes, tengo algunas preocupaciones sobre esto», dijo, con un tono de voz que parecía evitar mencionar a Clara directamente. «¿Esto?», interrumpió Clara, con un destello de desafío en los ojos. No le gustaba que hablaran de ella como si no estuviera presente. Álvaro pareció sorprendido por su reacción, pero Salvador sonrió levemente. «Clara no es esto. Es alguien importante, Álvaro. Y si tienes algo que decir, dilo directamente». El abogado pareció incómodo, pero finalmente suspiró y sacó unos papeles del maletín. «Solo estoy diciendo que deberías ser más cauteloso. No sabemos nada de ella, ni de su vida antes de llegar aquí». Clara cruzó los brazos y dio un paso adelante. «Si quieres saber algo de mí, pregúntemelo directamente. No tengo nada que ocultar». El enfrentamiento sorprendió tanto a Salvador como a Álvaro, pero fue Salvador quien rompió el silencio. «Álvaro, eso será todo por ahora. Confío en Clara, y eso debería ser suficiente para ti». El abogado sintió con visible incomodidad y se retiró, dejando a Salvador y Clara nuevamente solos. «No tienes que defenderme», dijo Salvador, mirándola con una mezcla de admiración y preocupación. «No lo hice por usted. Lo hice por mí. Estoy cansada de que la gente me trate como si fuera invisible». Salvador asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. Esa noche, mientras Clara cenaba sola, notó que Matilde la observaba desde el umbral de la cocina. Algo en la expresión de la mujer la inquietó. «¿Pasa algo?», preguntó, dejando los cubiertos sobre el plato. «Don Salvador confía en ti. Pero hay quienes no lo harán tan fácilmente. Ten cuidado, niña. Aquí no todos son lo que parecen». Clara asintió, pero las palabras de Matilde no la tranquilizaron. En el fondo, sabía que algo se estaba moviendo, algo que amenazaba con salir a la luz. Más tarde, cuando todos dormían,
Clara salió de su habitación y comenzó a explorar la mansión. Se movía con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Había algo en esa casa que no dejaba de inquietarla, y no descansaría hasta encontrarlo. Sus pasos la llevaron al despacho de Salvador. La puerta estaba entreabierta, y la luz de una lámpara iluminaba un escritorio lleno de papeles. Entre ellos, Clara vio una fotografía que reconoció al instante. Era de Salvador, junto a un niño pequeño. Pero había algo más, una mujer, con ojos familiares y una sonrisa que Clara conocía demasiado bien. De repente, todo encajó. Y a la vez, todo se volvió mucho más confuso. Clara permaneció inmóvil frente al escritorio, con la fotografía aún en sus manos. Los ojos de la mujer en la imagen parecían seguirla, como si le pidieran respuestas que ella misma no tenía. No podía apartar la mirada de aquella sonrisa, de la sensación incómoda de que, de algún modo, ya había visto ese rostro antes. El sonido de pasos suaves la hizo reaccionar. Guardó rápidamente la foto en el bolsillo de su vestido y retrocedió hacia la puerta. Desde el pasillo, vio la figura de Matilde acercándose. La mujer sostenía una bandeja con tazas de té y no parecía haber notado su presencia. Clara se escondió detrás de una cortina, conteniendo la respiración. Matilde entró al despacho y dejó la bandeja sobre la mesa. Se quedó un momento mirando alrededor, como si algo no cuadrara, pero finalmente salió, cerrando la puerta tras ella. Cuando el pasillo quedó en silencio de nuevo, Clara aprovechó para regresar a su habitación. Cerró la puerta con cuidado y se sentó en la cama, sacando la foto de su bolsillo. La examinó de nuevo, buscando algún detalle que le diera más pistas. Al pie de la imagen había una fecha, apenas visible, 2007. Clara hizo un esfuerzo por recordar, pero aquel año no le decía nada. Decidida a descubrir más, guardó la foto en un libro de su mesilla de noche y se recostó, mirando el techo. Su mente no dejaba de girar en círculos, tratando de encontrar una conexión. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Salvador tenía una foto de ella con un niño que no se mencionaba en ningún lado? Al día siguiente, mientras desayunaban, Salvador la observó con atención. Clara evitaba su mirada, pero sabía que él se daba cuenta de que algo no estaba bien. ¿Dormiste bien?, preguntó Salvador, con tono despreocupado. Sí, gracias, respondió Clara, sin levantar la vista del plato. Salvador no insistió, pero Clara podía sentir su curiosidad. Ella sabía que no podía esconderse mucho tiempo. Algo en esa casa parecía conspirar para que todos los secretos salieran a la luz. Más tarde, mientras Clara ayudaba a Matilde a organizar algunos libros en la biblioteca, escucharon voces provenientes del despacho. Reconoció la de Salvador, pero la otra no. Se acercó con discreción, deteniéndose junto a la puerta entreabierta. ¿Estás seguro de que quiere hacerlo?, preguntó una voz masculina. Sí. Es lo correcto, respondió Salvador, con firmeza. Pero si todo sale a la luz, habrá preguntas. No será fácil explicar ciertas cosas. Clara apretó los labios, esforzándose por no hacer ruido. No podía ver quién era el hombre, pero su tono era serio, casi intimidante. No me importa lo que digan. Ella merece saberlo,
replicó Salvador. La conversación continuó, pero Clara no pudo escuchar más. Matilde apareció de repente detrás de ella, haciendo que diera un respingo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Matilde, con un tono que mezclaba sorpresa y reproche. «Nada, solo estaba buscando algo», respondió Clara rápidamente, intentando sonar convincente. «No es bueno andar escuchando conversaciones que no te conciernen, niña. Ven, hay más trabajo que hacer». Clara la siguió, pero su mente estaba en otra parte. ¿De qué hablaban Salvador y ese hombre? ¿A qué se referían con explicar ciertas cosas? Esa noche, Clara decidió que no podía seguir esperando respuestas. Salió de su habitación en silencio, llevando consigo la foto que había encontrado. Se dirigió al despacho de Salvador, pero al llegar, encontró la puerta cerrada. Dudó por un momento, pero luego tocó con suavidad. La voz de Salvador respondió desde dentro. «Adelante». Clara abrió la puerta lentamente y entró, sosteniendo la foto en sus manos. Salvador estaba sentado en su sillón, con un vaso de whisky en la mano. Al verla, dejó el vaso sobre la mesa y frunció el ceño al notar la foto. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, su tono más grave de lo habitual. «La encontré aquí, anoche». «¿Quién es ella?», dijo Clara, sosteniéndole la mirada. Salvador suspiró y se recostó en el sillón, llevándose una mano a la frente. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien que era importante para mí». Clara esperó, pero Salvador no dijo nada más. Finalmente, no pudo contenerse. «¿Y el niño? ¿Quién es?». Salvador la miró, y por primera vez, Clara vio algo más que melancolía en sus ojos. Había dolor, arrepentimiento, tal vez incluso culpa. «Ese niño», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «era mi hijo». El aire pareció desaparecer de la habitación. Clara sintió que le costaba respirar. Las piezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era más confusa de lo que había imaginado. «¿Qué le pasó?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Salvador se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín. Su voz fue un murmullo cuando habló. «Se fue. Igual que su madre. Y no supe cómo recuperarlos». Clara no sabía qué decir. Sentía que había tropezado con algo mucho más grande de lo que había esperado. «Clara», dijo Salvador, girándose hacia ella. «Hay algo que debo contarte, pero necesito que me des tiempo». Clara asintió lentamente, pero sabía que ese tiempo sería una espera cargada de preguntas sin respuesta. Clara pasó el día sumida en pensamientos. La confesión de Salvador la había dejado inquieta. No sabía qué pensar de ese hombre que, aunque parecía decidido a mostrar su sinceridad, seguía envuelto en capas de misterio. La foto seguía guardada bajo su almohada, como un recordatorio constante de que las respuestas que buscaba estaban cerca, pero aún fuera de su alcance. Mientras organizaba libros en la biblioteca esa tarde, Lucas apareció en la puerta. Su presencia era un alivio en medio de tanta incertidumbre. Había conocido a Lucas hacía unos días, cuando él había llegado con su cámara, invitado por Salvador para documentar algunas obras de arte en la mansión. Era joven,
curioso, y parecía tener un talento especial para observar lo que los demás no veían. ¿Todo bien?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Clara no respondió de inmediato. Finalmente, dejó el libro que tenía en las manos y lo miró. ¿Sabes algo sobre Salvador que no me haya contado?, preguntó, directa. Lucas levantó una ceja, sorprendido por la pregunta. ¿Por qué lo dices? Clara suspiró, dudando si confiar en él. Pero algo en su actitud despreocupada la hizo pensar que no tenía malas intenciones. Encontré una foto en su despacho. De una mujer y un niño. Dice que era su hijo, pero no me contó mucho más. Lucas se cruzó de brazos, pensativo. Bueno, no soy un experto en la vida de Salvador, pero sé que ha habido rumores sobre su pasado. Algunos dicen que perdió a su familia, otros que simplemente se alejó de ellos. Pero nadie sabe la historia completa. Clara asintió, agradecida por la información, aunque no aclaraba mucho. Lucas, notando su frustración, añadió: «Puedo ayudar, si quieres. Soy bueno averiguando cosas». Clara lo miró, evaluando si aceptar su oferta. Tal vez. Pero necesito pensarlo. Lucas asintió, respetando su decisión. Cuando quieras, estoy aquí. Sonrió antes de salir de la biblioteca. Esa noche, Salvador pidió verla en el despacho. Clara entró con cautela, preguntándose qué más estaba dispuesto a confesar. Lo encontró sentado junto al fuego, con una carpeta en las manos. Su expresión era seria, como si estuviera a punto de revelar algo importante. «Clara, quiero que veas esto», dijo, extendiéndole la carpeta. Ella la tomó con cuidado y la abrió. Dentro, encontró documentos, cartas y más fotografías. Algunas eran de la misma mujer de la primera foto, pero otras mostraban a Salvador en situaciones más familiares, jugando con un niño, celebrando un cumpleaños, paseando por lo que parecía un parque. «Esa es mi vida antes de todo esto», dijo Salvador, señalando las fotos. Tenía una familia, una vida que creía perfecta. Pero cometí errores. Me enfoqué tanto en construir mi fortuna que no vi cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Clara hojeó los documentos en silencio. Había cartas escritas a mano, todas dirigidas a Salvador, llenas de reproches, ruegos y finalmente resignación. La última era especialmente impactante. Decía simplemente: «Te dejamos atrás porque nunca estuviste realmente con nosotros». «¿Qué pasó con ellos?», preguntó finalmente, levantando la vista. Salvador suspiró, llevándose una mano al rostro. «Se fueron. Ella se llevó a mi hijo y nunca volví a saber de ellos. Los busqué, pero no los encontré. Y con el tiempo, me rendí». Clara sintió una punzada de tristeza al escuchar esas palabras. Por primera vez, veía a Salvador como algo más que un millonario solitario. Era un hombre roto, cargando con el peso de sus decisiones. «¿Por qué me dices todo esto?», preguntó. Salvador la miró, y por un momento pareció dudar. «Porque creo que tú también llevas un peso que no deberías cargar sola. Y porque mereces saber que nadie está libre de errores». Clara asintió lentamente,
sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Pero aún quedaban demasiados cabos sueltos. Al salir del despacho, encontró a Matilde esperándola en el pasillo. La mujer parecía más seria de lo habitual. ¿Te dijo algo importante?, preguntó, con tono neutral. Clara asintió, pero no quiso dar detalles. Hablamos de su pasado. Matilde suspiró, como si la respuesta no la sorprendiera. Ten cuidado, niña. No todo lo que te dice es toda la verdad. A veces, la gente guarda secretos incluso cuando parece abrirse. Clara la miró, intentando descifrar el significado de sus palabras. Claro, Matilda no dijo más y se retiró, dejándola sola con sus pensamientos. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su habitación, Clara tomó una decisión. Necesitaba llegar al fondo de todo, sin importar cuánto le costara. Había algo más en esa mansión, algo que todos parecían evitar mencionar. Y estaba decidida a descubrirlo. La mañana en la mansión amaneció con una atmósfera cargada, como si el aire pesara más de lo habitual. Clara despertó temprano, incapaz de sacarse de la cabeza las palabras de Salvador ni las advertencias de Matilde. Había una tensión invisible que crecía con cada hora, y Clara sentía que estaba a punto de cruzar un límite del que no habría regreso. Después del desayuno, Matilde le dejó un mensaje críptico antes de salir al mercado. Si realmente quieres saber la verdad, sigue las huellas de lo que no se dice. Pero cuidado con lo que encuentres, niña. No siempre es lo que esperas. Clara no respondió, pero esas palabras se quedaron con ella. Algo en el tono de Matilde sugería que sabía más de lo que decía. Decidida, Clara fue al despacho de Salvador mientras él estaba en el jardín. Había visto suficientes pistas para saber que allí se guardaban los secretos más importantes. Revisó cuidadosamente los cajones, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre el pasado que Salvador parecía tener. Entonces, en el fondo de un archivador, encontró un sobre cerrado con un sello antiguo. Dentro había documentos que no lograba entender del todo, pero una cosa le llamó la atención, un nombre. Sofía, escrito varias veces en letras firmes. Antes de que pudiera procesar más, Salvador apareció en la puerta. Su expresión no era de enojo, sino de resignación. Sabía que llegarías a esto, dijo, entrando con calma. Clara se levantó rápidamente, sosteniendo los papeles en la mano. ¿Quién es Sofía?, preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. Salvador se sentó frente a ella, como si hubiera esperado este momento durante años. Sofía era la madre de mi hijo. Y también, alguien que cambió mi vida para siempre. Clara esperó en silencio, dejando que continuara. Cuando la conocí, yo era un hombre distinto. Ambicioso, dispuesto a hacer lo que fuera para avanzar. Pero Sofía era diferente. Me mostró un mundo más sencillo, más humano. Fue ella quien me dio a mi hijo. Pero también fue ella quien decidió que yo no era lo suficientemente bueno para ellos. Clara lo miró, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué hiciste para que se fuera? Salvador bajó la mirada, como si el peso de su culpa fuera demasiado. Me perdí en mi trabajo, en mis negocios. Descuidé lo que importaba. Cuando me di cuenta,
ya era demasiado tarde. Ella se fue, llevándose a mi hijo. Intenté encontrarlos, pero Sofía era inteligente. No dejó rastro. Clara sentía una mezcla de rabia y tristeza. Había venido a esta casa buscando respuestas sobre sí misma, pero ahora todo parecía girar en torno a un pasado que no era suyo. ¿Y por qué me trajiste aquí?, preguntó finalmente. Salvador la miró con una intensidad que la desarmó. Porque cuando te vi en la calle, algo en tus ojos me recordó a ellos. No sabía si era una coincidencia o el destino, pero sentí que tenía que hacer algo. Quería entender por qué la vida me puso frente a ti. Clara no sabía qué responder. Todo lo que había escuchado hasta ahora parecía llevarla a un callejón sin salida. Fue entonces cuando Matilde apareció en la puerta, su rostro más serio de lo habitual. Don Salvador, ya es hora, dijo, sin explicar más. Salvador asintió y se levantó, dirigiéndose hacia la salida. Clara, confundida, lo siguió hasta el jardín trasero. Allí, junto a un árbol viejo, había una mujer esperando. Era mayor, con cabello gris y una presencia imponente. En cuanto la vio, Clara supo quién era. ¿Sofía?, preguntó Salvador, su voz temblando ligeramente. La mujer asintió, pero sus ojos estaban fijos en Clara. Ella es, empezó a decir Salvador, pero Sofía lo interrumpió. No hace falta que lo expliques. Yo también lo sé. Clara miró a ambos, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está pasando?, preguntó, incapaz de contenerse. Sofía dio un paso adelante y habló con una voz firme pero cargada de emoción. Clara, tú no estás aquí por casualidad. Hay algo que necesitas saber. Hace años, cuando dejé esta casa, no solo me llevé a mi hijo. También llevé un secreto que no pude compartir con nadie. Salvador parecía tan confundido como Clara, pero Sofía continuó. Clara, tú, eres parte de esta historia más de lo que imaginas. Antes de irme, estaba embarazada de nuevo. No se lo dije a Salvador porque ya no confiaba en él. Y tú eres esa hija. El silencio que siguió fue absoluto. Clara sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. ¿Qué?, susurró, incapaz de creer lo que escuchaba. Sofía sintió, con lágrimas en los ojos. Eres mi hija. Y también eres hija de Salvador. Clara retrocedió, incapaz de procesar la revelación. Salvador parecía igual de impactado, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Salvador, su voz apenas audible. Porque no quería que creciera en un mundo como este, respondió Sofía, señalando la mansión con desprecio. Pero ahora sé que no puedo seguir huyendo. Clara miró a ambos, sintiendo como todo lo que había creído sobre sí misma se desmoronaba. Pero también, por primera vez, sintió que entendía quién era. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Sofía miró a Salvador, y luego a Clara. Ahora es tu decisión. Puedes quedarte aquí, construir algo nuevo. O puedes irte, pero sabiendo que nunca estarás sola. Clara no respondió de inmediato. Miró a Salvador, a Sofía, y luego al horizonte.
Finalmente, habló. No sé cómo, pero quiero intentarlo. No quiero seguir viviendo con preguntas. Salvador asintió, y Sofía la abrazó por primera vez. Y así, lo que empezó como un encuentro inesperado terminó siendo el inicio de una nueva historia, con un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Cuidaros los unos a los otros. Gracias por vernos, suscríbete.